Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Es para mí un gusto nuevamente el poder entrar a tu hogar a través de este medio. El día de ayer y el día de hoy hemos estado transmitiendo un poquito más tarde. Agradezco mucho tu comprensión. El día de mañana esperamos poder regularizarnos con el horario. Pero aquí lo más importante es seguir adelante, seguir avanzando. Ya estamos en el capítulo 12. Como te comentaba hace algunas clases, ya pasamos el número 40 de clases. Eso quiere decir que estamos teniendo mucho material y que yo sé que el Señor nos está enseñando, nos está instruyendo y que poco a poco vamos a ir caminando nosotros hacia el conocimiento del Señor. Y eso es lo más importante, que podamos conocer al Señor desde muchas perspectivas, desde muchos ángulos, para que nuestro conocimiento y nuestro entendimiento de Dios sea más claro y no seamos movidos por como dice la palabra, cualquier viento de doctrina. Capítulo 12, versículo 1, vamos a iniciar el día de hoy y me gustaría hacer una oración antes de comenzar. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por todo lo que tú estás haciendo. Señor, nos ponemos en tus manos en esta mañana, y yo te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos, que los fortalezcas para poder seguir adelante, que los llenes de tu presencia este día, Señor, y que caiga, Señor, sobre ellos como esa suave brisa, como ese abrazo que proviene de ti, mi Dios, y que puedan sentir tu mano poderosa llevándolos en el día a día, caminando por cualquier adversidad que puedan tener en este día, que ellos puedan mirar tu mano. Señor, yo te ruego que pongas un carbón encendido en mi boca y que únicamente palabra inspirada por ti pueda salir de mi boca, y que, mi Dios, la semilla que se siembra el día de hoy pueda dar fruto al 100 por 1. Señor, te pedimos por la situación global del mundo, Señor, que seas tú tomando el control y que cualquier persona que ha sido infectada, Señor, tú la puedas sanar, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, capítulo 12, versículo 1 del libro de Mateo. Dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el día de reposo. En el libro de Lucas capítulo 6 dice que mientras arrancaban, ellos procesaban el trigo con las manos para poder comérselo. El día de reposo aquí que menciona la escritura equivale al día sábado. En realidad la palabra hebrea original para hacer referencia al sábado es Sabbat, que significa descanso. Fue cuando Dios reposó de la obra que hizo de la creación de la tierra. Y Dios no reposó porque estuviera cansado. El Señor reposó porque era bueno y Él disfrutó toda la creación, todo lo que Él había hecho en ese tiempo: los árboles, las montañas, las aves del cielo, los lagos. No sé si tú te imagines una tierra perfecta, una tierra virgen donde aún no haya habido industrialización, esos campos preciosos, esos lugares verdes, y que tú te puedas imaginar la mirada de Dios, como cuando terminó su obra miró que era algo preciosísimo, incluyendo al hombre, incluyendo la creación del hombre, porque el Señor ama a la humanidad, ama al hombre desde el principio. El hombre es una creación que nació en su corazón, como todas las cosas, pero el Señor, cuando creó al hombre, lo hizo a su imagen, a la imagen suya lo crió, varón y hembra lo crió, a su imagen y semejanza. Entonces, desde el principio el Señor miró que la obra era buena y la disfrutó de una forma, verdad, que a Él le gustó, tomándose un día de reposo, que es el Sabbat, para poder disfrutar toda la creación, ¿no? Entonces aquí vemos a los discípulos de Jesús arrancando espigas en el día sábado. Sin embargo, para la tradición judía no podía hacerse nada, absolutamente nada ese día, dado que fue una instrucción que Dios mismo dio al pueblo de Israel por boca de Moisés, lo cual era condenado a muerte el que transgrediera la ley.
Así que al mirar los fariseos que los discípulos de Jesús estaban violando la ley, rápidamente se lo criticaron. Pero Jesús les da una respuesta muy confrontadora. Todo lo que habla con respecto a las instrucciones sobre el día sábado, pues hay varios textos en el Antiguo Testamento que habla sobre las sanciones de transgredir el día sábado, en Éxodo 31:14, por ahí en Deuteronomio, en Levíticos, por ahí lo puedes encontrar todo eso relacionado con las penas y condenas que se imponían por transgredir el sábado. Pero aquí vemos una respuesta muy confrontadora que les da el Señor Jesús. En el versículo 3 dice: pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró a la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Aquí Jesús menciona dos cosas históricas que las personas que lo estaban criticando conocían. Los fariseos conocían muy bien la palabra, ampliamente la conocían. Entonces cuando Jesús lo menciona, igual Mateo, porque recordamos que la audiencia a la cual Mateo escribió este libro era para judíos, gente tradicionalista que se había convertido a Jesús, que había aceptado a Jesús como el Mesías, y Mateo estaba tratando de comprobarle a las personas que Jesús era el Mesías. Entonces aquí vemos cómo Jesús les hace esta mención de dos hechos históricos, los cuales ellos manejaban. ¿Por qué? Porque desde pequeños ellos conocían la ley, conocían las escrituras, conocían lo que había quedado escrito desde la antigüedad. Entonces la cosa que le decía Jesús, entre las dos cosas que le mencionó, es que David, cuando estaba huyendo de Saúl, que esta historia la encuentras en 1 Samuel capítulo 21, dice que llegaron al templo él y sus muchachos, y él pidió que le diera pan para los que ofrecían a Jehová. Recordamos que el templo se divide en varias partes, varios lugares, en varias divisiones. Dentro de ellos es el atrio, que es el patio, y luego donde está el altar de bronce en el patio también, y luego entras a la primera parte donde está el candelar, los candeleros y el pan de la proposición, ¿no? Ya después entras al lugar donde está el incienso, y después entras al lugar donde está la presencia de Dios, el arca del pacto. Entonces la representación de todo el templo, ahora Dios nos da la oportunidad de poder compartirla, pero el templo representa a Jesús. El templo representa también toda la trayectoria que hizo Jesús. Todo apunta al Mesías. Desde 1500 años antes de Jesús, todo lo que se hace en el templo apunta a Jesús. Entonces aquí Jesús le menciona a los fariseos y les dice: ¿a poco no David, cuando iba huyendo de Saúl, él y sus muchachos llegaron al templo y pidieron que les dieran el pan que era ofrecido a Jehová? Se sacaba un pan calientito y se colocaba en una charola, en una mesa, y ese pan caliente que permanecía ahí, y ya cuando era cambiado, pues ya los sacerdotes podían comer de él, disponer de él, pero únicamente los sacerdotes, ninguna otra persona podía disponer de él. Entonces aquí David les solicita, le pide al sacerdote que le dé esos panes para que comieran sus muchachos. Y entonces el sacerdote nada más le pregunta algunas cosas, y David cumplía con las cosas que le estaba pidiendo el sacerdote. Entonces pudieron comer ese día. Pero en realidad, si hubiera tenido que ser juzgado David en aquel tiempo por transgredir y comer del pan de la proposición, hubiera podido ser juzgado, ¿no? Pero Dios, vemos que tiene misericordia. Dios en ese aspecto no fue tan rígido en lo que estaba pasando con David. Entonces Dios le da la oportunidad de poder comer y salir con vida, porque en aquel tiempo recordemos que muchas veces las consecuencias venían de inmediato. Muchas veces hacían un pecado, cometían un pecado, hacían algo que desagradaba a Dios,
y muchas veces venía rápido la lepra o venía alguna circunstancia complicada en su vida y ellos sabían y entendían que todo esto era por consecuencia de lo que habían hecho, ¿no? Entonces Dios aquí tiene gran misericordia con David, un hombre conforme a su corazón, un hombre que Dios amaba como te ama a ti, como me ama a mí y como ama a toda la humanidad. Entonces vemos aquí que David ni el sacerdote fueron castigados por esta acción y que Dios no les reclama este acto. David en este punto de su vida había sido ungido como rey. ¿Cuántos recuerdan la historia de David que fue sustituto o sustituyó a Saúl porque Saúl había desobedecido todas las cosas o muchas de las cosas que Dios había establecido, que Dios había hablado a él? Y entonces David vino a tomar el lugar de Saúl, pero él fue ungido sin ser rey. Recordamos que todavía fue una trayectoria en la que Saúl siguió de rey, pero ya no era el ungido, sino David era el ungido. Y David era ungido como rey, aunque todavía no estaba fungiendo como rey. Entonces David en este punto de su vida había sido ungido como rey, mas no era reconocido como ese rey. Entonces aquí vemos a un Jesús con sus discípulos caminando por ese campo de espigas, comiendo, sobreviviendo, porque ya tenían varios días caminando, varios días haciendo la obra del Señor. Ahí sí, literalmente estaban haciendo la obra del Padre, compartiendo el mensaje, trayendo las buenas nuevas de salvación. Entonces dice más adelante, todavía no estaba escrito, pero más adelante dice que el obrero es digno de su salario. Sí lo había mencionado Jesús antes, cuando mandó a los discípulos, que los comisionó y los envió para que predicaran el mensaje del reino. Les dijo que no llevaran comida porque el obrero era digno de su salario. Entonces aquí Jesús ya había mencionado que el obrero era digno de su salario. Ellos podían cortar las espigas y comerlas. Ellos entraron a un campo de espigas de alguien que lo había sembrado. Y muchas veces podemos pensar que ellos estaban robando, pero en realidad dentro de la ley de Moisés se permitía que alguien podía comer por hambre de los campos de su hermano, de su compañero, de las personas de su vecino. Podían comer de los campos únicamente por hambre. Obviamente no iban a meter un tractor y llevarse todas las espigas que aquella persona había sembrado, pero obviamente si tenías hambre era permitido. De hecho Dios les decía que si tu hermano tenía hambre podía comer de lo que tú tenías, únicamente por hambre. Entonces aquí Jesús, después de tanto labor, de tanto caminar, de tanto esforzarse para compartir el mensaje, él y sus discípulos tuvieron hambre. Entonces pasaron por este campo y lo que hicieron fue tomar las espigas. No estaban robando, estaban únicamente haciendo uso del derecho de los judíos de poder comer de los otros campos, ¿no? Entonces aquí vemos a Jesús, que como te digo, David era un rey, era ungido, pero todavía no tomaba la posición de rey. De la misma manera Jesús es el ungido de Jehová, pero aún no había sido reconocido como ese rey. Jesús nos indica o nos indicó que él no consideró malo esto. Sus discípulos tuvieron hambre y él les dijo coman. Casualmente iban pasando unos fariseos, ¿verdad? Casualmente siempre se encontraban a los fariseos por ahí, pero yo digo casualmente en un sentido sarcástico, porque siempre andaban los fariseos por ahí rondando, mirando detrás de los muebles, detrás de los cerros, detrás de los árboles, esperando que Jesús cometiera alguna falta para acusarlo. Entonces ellos seguían sin entender que él era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No lo querían reconocer como el Mesías. Únicamente ellos estaban mirando qué Jesús hacía para poder acusarlo ante el templo, ante el concilio, y pues desgraciadamente que se cumpliera, o gracias a Dios que se cumpliera lo que estaba escrito para que nosotros pudiéramos ser salvos a través de su muerte y su resurrección, ¿no? Aquí Jesús les demuestra a los fariseos que no todo es tradicionalismo, que ellos preferían ver a una persona morir antes que darle de comer en sábado, y únicamente por las tradiciones, ¿verdad? Únicamente por las tradiciones. Aquí en el versículo 6 le dice Jesús:
Pues os digo que mayor que el templo está aquí. Por eso te digo, Jesús representa el templo, pero Jesús aún se considera mayor que el templo, ¿verdad? Él es la presencia misma. Aquí Jesús se presenta como mayor que el templo. Él era el lugar que el templo, recuerda que era el lugar que anidaba la presencia de Dios. Entonces Jesús era la presencia de Dios mismo. Él le había dado la instrucción a Moisés. Él podía decir sobre lo que se hacía el día de reposo. Versículo 7 dice: y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Aquí Jesús les avienta una bomba, ¿no? Jesús les recita lo dicho por el profeta Oseas. Cuando Dios mismo habla al pueblo de Israel y le dice: ¿qué es lo que Dios pide de ti? ¿Qué es lo que Dios desea de ti? Y en alguna ocasión, un día yo me preguntaba, iba caminando hacia la iglesia y yo le decía a Dios: yo quiero hacer tu obra, Señor. Quiero hacer tu voluntad, quiero que tú me uses, quiero que me permitas poder hacer más cosas para ti. Pero ¿qué es lo que a ti te agrada, Señor? ¿Qué es lo que a ti te agrada? ¿Qué es lo que a ti te gusta? ¿Qué es lo que tú deseas que yo haga? Y me llevó a la escritura esa del profeta Oseas. Recuerdo que está por ahí como en el capítulo 6. Y ahí Dios le dice al profeta Oseas: ¿qué es lo que yo quiero? Pues únicamente que haga justicia y ame misericordia. Entonces, aquí vemos cómo Jesús les decía a él: ¿de qué sirve tantas ofrendas, tantos sacrificios, si a la hora de demostrar el amor por el prójimo no hay nada de amor? Y recordamos que Jesús resumió todos los mandamientos y toda la ley en 2 mandamientos únicamente: amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es el interés de Dios hasta este tiempo. Claro que estamos contra el pecado. No vamos a cometer pecados por causa de salvar a alguien o a algunos según nosotros. Sin embargo, en este tiempo sigue habiendo una religiosidad que no permite acercarnos a las personas, y que las personas no se acercan a Dios por causa de muchas personas religiosas. Nos enfrascamos tanto en las reglas que olvidamos que el objetivo es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si algo aprendemos aquí de Jesús es que es su manera tan moderna para su tiempo que estaba viviendo. ¿Cómo hacer las cosas? No vemos a un Jesús inmerso en un montón de reglas. Vemos a un Jesús permitiendo muchas cosas desde una intención de su corazón pura, sin doble sentido. Jesús aprobaba muchas cosas si las intenciones del corazón eran buenas, aunque para los ojos de los hombres eran malas. Vemos también reprendiendo cosas que al parecer delante de los hombres eran buenas, pero las intenciones eran malas. Entonces, aquí vemos nuevamente lo que siempre hemos platicado. Todo radica en las intenciones del corazón. Aquí Jesús les dice: puede parecer muy correcto eso que dicen, pero en el fondo, como lo mira Dios, es pura falta de misericordia por las almas. Lo que estaba sucediendo en este pasaje donde estaban acusando a Jesús porque sus discípulos comían, era únicamente y sencillamente falta de misericordia por las almas. A ellos no les importaba si los discípulos morían de hambre. Ellos preferían verlos morir de hambre a que recogieran espigas ese día. Versículo 8 dice: porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Y aquí termina Jesús dando una palabra importante para este tiempo. Antes se descansaba el sábado, ahora descansamos todos los días en Jesús. Jesús es el día de reposo. En Él encontramos el descanso. Y hay quienes te pueden decir casi que estás encaminado al infierno por no descansar el día sábado. Sin embargo, no es lo que Jesús nos menciona en esta porción. Brincamos a la siguiente historia, versículo 9. Versículo 9 relata la historia de un hombre de la mano seca. Vamos a leerlo. Dice: pasando de allí vino a las sinagogas de ellos, y he aquí que había allí uno que tenía la mano seca. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿Es lícito sanar el día de reposo? Después Jesús ya va y se mete a las sinagogas, a los centros de reunión de ellos, de los judíos. Las sinagogas eran como iglesias pequeñas que tenían una condicionante que para que se establecieran como sinagogas tenían que ser a partir de 10 personas.
Entonces Jesús va y se mete a las sinagogas de ellos, ¿no? Pasando vino a las sinagogas de ellos, dice, de los judíos. Y yo puedo ver que Dios tenía una cita con este hombre de la mano seca ese día. La cita era con dos motivos. Una, traer sanidad al hombre este, y la otra, enseñar una verdad del reino que ahorita vamos a ver. Así que cuando ven a Jesús llegando, le preguntan si era lícito, como para destantearlo, ¿no? Le preguntan a Jesús si era lícito sanar al enfermo el día de reposo. Ninguno de los que estaban ahí habían visto una sanidad antes de que Jesús viniera. Ellos sabían que Jesús podía sanarlo, por eso le hacen esa pregunta tan confrontadora. Pero aún así estaban cegados al grado de que no miraban lo bueno, sino lo malo. Ellos no miraban la misericordia de Dios, sino a un hombre rompiendo la ley. No sé si alcances a ver el detalle. Estaban totalmente ciegos por su religiosidad. O sea, wow, Jesús estaba obrando milagros, estaba haciendo milagros impresionantes en ese tiempo, resucitando muertos, limpiando leprosos, sanando enfermos. Y en lo que se enfocaban ellos era que lo hacía el día sábado. Entonces tú dices, o sea, ¿qué grado de ceguedad puedes tener que tú puedes quitar todo lo bueno y nada más enfocarte en lo malo, ¿verdad? En el versículo 11 Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, que si ésta cayere en un hoyo un día de reposo, no le eches mano y la levantes? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien el día de reposo. Aquí Jesús les da la respuesta, pero vemos a un Jesús ya subiendo un poquito de tono la forma en cómo se dirigía a ellos. Entonces Jesús le responde con otra pregunta, ¿verdad? Esto que hacía Jesús era para que ellos mismos se dieran cuenta de su error. Cuando Jesús les hacía la pregunta, su conciencia o su corazón los acusaba en ese momento. Aquí Jesús les demuestra que si ellos hicieron una cláusula donde decía que una oveja que estaba en peligro de morir era permitido salvarla en el día de reposo, ¿cuánto más un hombre que es más valioso ante los ojos de Dios? Versículo 13 dice: entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él extendió su mano y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Entonces realiza el milagro Jesús y en lugar de sorprenderse, piensan ellos que son herramientas para poder acusarle y después destruirle. O sea, Jesús estaba haciendo algo bueno y ellos estaban tomando la ocasión para agarrar esa acción buena que hizo Jesús y presentarla como una acción mala de que estaba transgrediendo la ley y poder crucificarlo. Miramos un grado de ceguera espiritual muy profundo en estas personas. Ellos estaban mirando algo que nadie hacía, un milagro que proviene del cielo, pero estaban cegados en una gran religión, un gran tradicionalismo. No podían ver la bendición en medio de todo esto. Entonces, ese es el problema muchas veces. Y cierro con esto el estudio del día de hoy. Ese es el problema muchas veces. Nosotros no predicamos una religión, nosotros predicamos una relación. Y aquí vemos a un Jesús con una relación impresionante con el Padre. ¿Qué es una relación? Algo que te vincula. ¿Qué es lo que vinculaba a Jesús y al Padre? El amor por las personas, el amor por el necesitado, el amor por el perdido, el amor por el enfermo. Esa es una relación. Y una religión, vemos un conjunto de reglas que lo único que hacen es entorpecer el avance del reino, el avance de la expansión del reino y del compartir las buenas nuevas de salvación. Entonces nosotros siempre arrodillémonos delante de la presencia de Dios. Todo lo que yo te explico siempre es a través de la oración. ¿Cómo nosotros podemos salir de un estado de religiosidad? A través de la oración. Porque cuando tú oras y tú quieres hacer algo y no sabes si está bien o está mal, el Señor te trae la paz, te lleva a las Escrituras. Acuérdate que todo lo que hagas en tu vida, tráelo a la luz de las palabras, tráelo a la luz de las Escrituras.
y las escrituras te van a decir si está bien o está mal. Aquí vemos a un Jesús haciendo cosas que a lo mejor para los fariseos parecían romper la ley, pero ¿cómo Dios mismo puede romper la ley si Él mismo la creó? Entonces podemos nosotros ver que aquí lo más importante, y de lo que se trata la ley, y de lo que se trata de todo lo que dijeron los profetas, es amar a Dios y amar al prójimo. Si lo que tú haces es con una intención pura de tu corazón y lo haces para hacer bien a tu prójimo, hazlo. Obviamente sin romper ninguno de los mandamientos que Dios dio al pueblo. Porque acuérdate que también Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces no vamos a pecar, no vamos a ir a matar a alguien por ayudar a otra persona. No me refiero a eso. Me refiero a todas las obras buenas que muchas veces son bloqueadas por un concepto religioso. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos en la siguiente clase.